Buenas tardes, ¿cómo les va? Una nueva transmisión en vivo y una nueva entrevista de la pelota sindical en este ciclo de trabajadores y trabajadoras en cuarentena. Empezamos hace más o menos una semana con este ciclo en el cual han hablado diferentes personajes de diferentes rubros de trabajadores y trabajadoras que están en actividad, como por ejemplo los trabajadores de la salud. Hablamos con Marta Márquez, la presidenta del SICOP, hablamos con dos representantes importantes del supermercadismo y de lo que es el sindicato de comercio, específicamente como por ejemplo fue Mario Amado y como fue Edgardo Romero, en el marco de lo que es la cuarentena, lo que son los nuevos protocolos de higiene y de seguridad que promueve y exige el COVID-19. Saludamos a la audiencia, está el PAN al cual saludamos a Ángeles Sánchez, Ángeles López, perdón, que es nuestra entrevistada de hoy, y consideramos que la entrevista de hoy con Ángeles, 16:30 comienza la entrevista, es fundamental. Pero no quiero arrancar a meterme ya en la entrevista sin antes sumar a Alejandro Moyano, que es una de las patas muy importantes que cual hacemos la pelota sindical, junto a Ariel Tino, otra de las patas fundamentales de la pelota sindical. ¿Cómo estás, Buenas Pato? tardes, Flaco. Muy bien, Flaco. Bueno, me alegro. Todavía no llegó la máquina de pelo, ¿no? De cortar el pelo. No, A mí tampoco no, me todavía, llegó. todavía no. Seguimos acá en cuarentenado, así que bueno, nada. Ansiosos por Que escuchar la entrevista de la compañera. Una entrevista que nosotros la promocionamos como una entrevista urgente y una entrevista necesaria, en el sentido que siempre es una realidad invisibilizada la de los call centers, pero en la coyuntura del COVID se vuelve de mayor gravedad y se vuelve algo muy, muy delicado, ¿no? Porque son espacios que reúnen mucha gente, los espacios de trabajo de los call centers reúnen mucha gente y todos somos sujetos de contagio frente al COVID. Así es, bueno, va a ser interesante escuchar a la compañera que nos cuente cómo están en este momento sus condiciones de trabajo, si es que la empresa empieza a aplicar protocolos. Sabemos que muchas empresas están aplicando protocolos de turnos rotativos con números un poco más de reducido de trabajadores para evitar las situaciones de contagio, así que podríamos también consultar eso, a ver si se están tomando algunas medidas. También podemos preguntarle, al igual que le hemos preguntado a Edgardo, hemos preguntado también a Juan, si es que la Secretaría de Seguridad e Higiene ha comunicado algo o ha dicho algo a sus bases o a sus trabajadores. A propósito de lo que decís, 16:30 comienza la entrevista para la audiencia que ya se suma al vivo. Siempre hablamos de comercio. Que sacando a Servilla, delegado de Clajea Clarín, y hasta por ahí nomás, porque cuando comenzamos a debatir sobre el teletrabajo, terminamos hablando de los call centers y el sindicato de comercio. Cuando hablamos con Marta Márquez, creo que fue el único momento cuando la presidenta del SICOP donde no se habló de comercio, pero después en el resto de las entrevistas con Elina Escudero, la licenciada en trabajo, que nos habló de los trabajos del futuro, de cómo el teletrabajo llegó y se instaló y se va a quedar más allá del coronavirus, siempre aparece comercio. Es tan amplio, es tan diverso, abarca tantos rubros y tiene esa segunda palabra mágica de la cual muchos no tienen registro, que es comercios. Son dos palabras en realidad, y servicios, que con esa palabra servicios se incorporan y se encuadra un montón de rubros, un montón de actividades que por ahí no tienen nada que ver con el comercio, pero que terminan encuadrados en el Sí, sí. sindicato de comercio. Por si no quedó claro el grado de borroso que es el nombre, digo, después le sigue afines, ¿no? Es más todavía, ¿no? Claro, es correcto, es correcto. Bueno, saluda ya la audiencia, saluda a la compañera, una compañera que tiene lo que tiene que tener, dice Dani Vargas, que seguramente la conoce o es representado por ella, y ya la están saludando a la compañera que es delegada sindical de la empresa Aegis. Aegis, para aquellos que pasaron por el sindicato de comercio, es la vieja Action Line. Es aquella empresa de call center, tiene muchos años en el país, que se llegó al país como Action Line y que devino después de luego que capitales indios, si no me equivoco, provenientes de la India, la absorbieran y cambiaron su nombre a la empresa actual que es Aegis. Flaco, ya estamos y 30, pero me voy a tomar un minuto más porque me parece importante, y quiero saber tu opinión, acerca de lo que ha provocado. Yo no sé cuánto tuvo que ver la pelota,
No creo que mucho, sinceramente, no me la creo de nada. Creo que es algo que estaba circulando. Y creo que sí tiene que ver mucho el tema de la revelación de las escuchas de Diego Santilli en conversación con el candidato Ramón Muerza, espiado por el gobierno de Mauricio Macri, y la recuperación de todo ese material, ese video donde Cavalier en la madrugada prácticamente confiesa de que sabía que estaba siendo espiado Muerza por el gobierno, que había una intención del gobierno respecto de Muerza. Sabemos que Cavalieri claramente maneja información privilegiada, esto es del sentido común, así que no debe asombrar a nadie. Pero a lo que voy es, ¿qué opinás de todo este revuelo que entre otras cosas tuvo unas declaraciones de Ramón Muerza ayer en la 530 muy importantes, donde él, bueno, dijo, nosotros tenemos la intención de reorganizarnos y llegado el momento volver a competir por el sindicato, más allá que hoy las tareas que nos exigen hoy tienen que ver con las condiciones de laburo de los trabajadores y el COVID. Pero, Sí, ¿qué opinás de todo este revuelo, Vale? mira, yo creo que va a calar profundo esto. Bueno, no olvidemos que todas estas escuchas se da justo sobre el ala dialoguista, entre comillas, que hay dentro del mismo macrismo, que tiene su interna, obviamente. Sacando a Waldo Wolf, que es el único de la ala dura del macrismo, después el resto de los espiados son todos del ala dialoguista. El vínculo con el jefe de gobierno porteño y con Diego Santilli, que es el vicejefe, ya era sabido. De hecho, bueno, una de las garantías que había en cuanto a que el predio el playón, si no me equivoco, que es el que era en Parque Norte, no estaba habilitado y contaba con el aval del Claro. gobierno de la ciudad, y bueno, ahí intervino la Secretaría de Lo Trabajo. último, Flaco, como para ir cerrando la introducción, ayer Mario Amado, que es el titular de La Voz de Comercio, otro de las personalidades que pasaron por estas entrevistas en vivo de la pelota sindical, dijo que era la oportunidad histórica del gobierno nacional para intervenir el sindicato de comercio y llamar a elecciones. Yo lo veo difícil, teniendo en cuenta que Tomasone, el abogado del Sindicato de Empleados de Comercio, es funcionario, si no me equivoco, corríjanme, por ahí estoy equivocado, corríjanme, es funcionario del Ministerio de Trabajo. Nosotros vamos a publicar algo al respecto, con lo cual ahí hay una conveniencia política que quizás el gobierno empiece a reflexionar y empiece a pensar que no es el camino sostener estos liderazgos de 30, 40, 40 y pico de años en los sindicatos. Veremos qué pasa. Pero sin lugar a duda generó muchísimo ruido el tema, y como decimos, para cerrar, Flaco, y te despido, esto por convicción política, por convicción humana, diría, parece que finalmente, y a pesar de todas las desavenencias, hay oposición en comercio, ¿no? Hay oposición en comercio. Flaco, ya empiezo, te despido y le agregamos a Ángeles, comenzamos la entrevista. Un gusto verte como siempre. Abrazo, Pato. Abrazo a la compañera también. Bien, ahora sí, ya después de esta introducción que nos queda corta porque son muchas las cosas que pasaron en muy pocos días, vamos a buscar a Ángeles y vamos a agregarla para comenzar esta entrevista pasaditos y 34. Le pedimos disculpas por la desprolijidad del horario, ya la estamos agregando, estamos esperando que nos acepte y ahí está. Buenas tardes, Ángeles, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos perfecto. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, te escucho bien. Muy bien, Ángeles. Lo primero que te quiero preguntar ya, y bueno, después en tu respuesta, si querés opinar de todo esto que dijimos con el flaco Ale, es bienvenido, porque dijimos un montón de cosas, pasaron un montón de cosas. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuánto hace que vos sos delegada de la empresa X o de la vieja Action Line? Yo de Aegis, yo la conocí en Aegis ya cuando se fundó. Ese es mi primer mandato. Yo trabajo en la empresa hace 5 años exactamente y este es el primer año que ejerzo como delegada. Este es tu primer año, tu primer mandato y tu primer año de delegada. Exactamente, sí. Y Ángeles, ¿vos sos parte de un cuerpo de delegados o sos delegada únicamente vos? No, somos un cuerpo de delegados de exactamente 9 personas. Claro, ¿cuánta gente trabaja en AX? En Capital Federal, por lo Actualmente, menos.
Sí, en Capital Federal, porque bien lo dijiste, esta empresa tiene 3 filiales actualmente. En Capital Federal somos 759 trabajadores, que la gran mayoría son todas mujeres. No es un dato menor. Bueno, por supuesto lo urgente, porque para ir al nudo y después desplegar sobre otros temas, queremos Sí. saber cuál es la situación de los contagios de COVID en tu empresa y si vos sabés también en los call centers. Porque bueno, cualquiera sabe ya por sentido común, ya tienen muchos años los call centers como forma de Sí. trabajo, que los call centers funcionan en grandes explanadas, con habitáculos muy cortos, donde la gente trabaja muy pegada, muy cercana una a otra, usando headset, micrófonos, y todo eso es, pues, es sin lugar a duda un caldo de cultivo para el COVID. ¿Qué está pasando con los contagios en Aegis? Lo que pasa en Aegis en particular es que Aegis está con puertas cerradas, por lo cual todos los trabajadores están desde sus domicilios y hay otros que están sin prestar tareas. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos un contagio vivo de COVID en ninguno de nuestros compañeros por haber ejercido trabajo en el edificio, pero lamentablemente sí tuvimos unos casos aislados de manera comunitaria. Ahora bien, en otros calls sí te puedo cerciorar que tuvimos casos, las personas pasaron 21 días internados en diferentes nosocomios, tanto de Capital Federal como obviamente en lo que son los edificios que prestaron algunos centros de salud de manera privada y también lo que corresponde al sindicato. Ahí sí tuvimos casos confirmados, pero son de aquellos compañeros en los cuales hoy por hoy se toma como que esa campaña es esencial. Lo que tiene que ver, para que me entiendan, por ejemplo, cuando vos llamas a Edesur, cuando uno llama, por ejemplo, a Metrogas, ahí sí hay contagio vivo actualmente. Y me decías que entonces están trabajando desde sus casas, que ustedes no están yendo al espacio físico de los call centers en lo que hace a Aegis. En el momento, Aegis lo que hizo fue primero hacer amenazas, en donde los mismos compañeros, cuando se empezó el inicio de la cuarentena, se nos obligaba a ir a retirar lo que se conoce como el Hepsel. Para aquellos que no saben lo que es un Hepsel, es la vincha, propiamente dicha. Entonces, se nos han emitido permisos truchos, porque es así, permisos truchos, para que nosotros podamos faltar a la cuarentena y acercarnos a ellos a retirar estos elementos. A consecuencia de eso, tuvimos la mala suerte de que tuvimos un compañero que fue demorado, tiene abierta una causa por incumplimiento de la cuarentena y esto va a seguir su curso legal. Es por eso que la empresa, entonces, ante esta situación y viendo obviamente todo el conflicto que se iba a generar, porque nosotros no íbamos a dejar esto como si nada, la empresa decidió amenazar que el que no iba a buscar sus elementos de trabajo directamente no iba a cobrar un sueldo. Y además iba a tener lo que corresponde a una apertura de un sumario interno. Entonces, los delegados, ¿qué hicimos? Nos pusimos en pie de guerra, se hicieron las notificaciones tanto al ministerio como corresponde a la jefatura de, obviamente, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde había incumplimiento de esta cuarentena, y entonces lo que hizo la empresa es, automáticamente, de manera eventual, empezaron a aparecer los elementos de trabajo como a cuentagota, como quien diría. Ángeles, y bueno, entonces ustedes están trabajando, los que están trabajando desde sus casas. ¿La empresa se está haciendo cargo de los insumos, de lo que es internet, proveerlos de una computadora, proveerle el headset? El headset, como bien decía, headset es auriculares y micrófonos, todo junto. Sí. Estas herramientas de trabajo que son indispensables para la tarea que desarrollan, ¿la empresa se está haciendo cargo, la computadora, internet, por ejemplo, el pago de servicios, algún tipo de viático, o corre por cuenta de ustedes? No, eso corre. Tenemos algunos compañeros que tuvieron que contratarse el servicio de Internet por no tener servicio de Internet, lo cual eso corre como un gasto propio. Otros compañeros que se embargaron en comprarse una computadora a través de mercados, obviamente, como por ejemplo Frávega, Garbarino, la Casa del Audio, o pedir prestadas computadoras a sus mismos familiares o amigos, y otros compañeros que sí tenían lo que es los materiales, la empresa lo único que hizo es mandarle los programas o enviarle el headset. Y tenemos otro grupo que es aproximadamente el 40% de los trabajadores están sin prestar tareas, porque la empresa ha decidido quiénes trabajan y quiénes no trabajan.
Ángeles, ¿y cómo están cobrando el sueldo? ¿Están cobrando sueldo completo, 70%? ¿Están cobrando una parte a través del Estado? La empresa no solicitó crédito, no solicitó lo que es el ATP, así que los que están trabajando están cobrando el 100%, pero siempre le están poniendo algún descuento oculto, diciendo que no estuvieron logueados o que se pasaron de tiempo de break, para los que no conocen, el break es el tiempo de refrigerio. Otros dicen que, por ejemplo, no se escuchó a algún familiar hablando, entonces no queda clara la comunicación y empiezan a emitir estos descuentos, por lo cual esos trabajadores nunca llegan al 100% de su salario, y el otro 40% está cobrando una suma no remunerativa, que es la que dictó por decreto el presidente. Vos sabés, Ángeles, que siempre promocionamos nuestras entrevistas con una leyenda que es seguir la entrevista, preguntar en vivo, porque hay que aprovechar el chat, que es una Sí. forma muy interactiva de poder ir viendo qué le está pasando a la audiencia con lo que estamos hablando. Y bueno, hoy me acaban de hacer una pregunta que me parece que es crucial y que se me estaba escapando, para ser sincero. Matías Ezequiel es el usuario y le agradecemos, te pregunta, por los dirigentes del sindicato. ¿Los dirigentes del sindicato hacen algo frente a esto que estás contando? Lamentablemente no, los dirigentes están encerrados en cuarentena sin darnos ningún tipo de apoyo, ni ningún tipo obviamente de información, ni para saber cómo vamos a seguir con esta empresa o si se va a tomar alguna otra medida gremial. El sindicato, Edgardo Pana Romero nos había anticipado algo, pero está bueno reforzarlo. El sindicato de comercio está cerrado. Si uno va y está la Totalmente persona cerrado. baja. Está la persiana baja. No hay guardia, no hay ningún tipo de mudanza de atención, no se virtualizó, no se mediatizó la atención a los afiliados y a los delegados. Simplemente se cerró. Está cerrado. Bien, pero yo, perdón que me involucre de esa forma, pero a veces hay que repreguntar para que se entienda bien. Yo no sé si ustedes Porque saben, por ejemplo, algo que en nuestra empresa, como la gran mayoría son mujeres y tenemos la mayoría de esas mujeres que tienen hijos, tienen lo que conocemos como enfermedades críticas crónicas, en donde necesitan de los remedios. Entonces, en este periodo de cuarentena, nosotros venimos acumulando compañeras y compañeros que necesitan de esa medicación y no pueden acceder porque el sindicato está cerrado, por lo cual no se puede solicitar lo que son los medicamentos para el afiliado, por ejemplo. que es un beneficio del sindicato para los afiliados. Exactamente. Ese beneficio, al estar el sindicato cerrado y sin ningún tipo de guardia, sin ningún tipo de atención virtual, se perdió, no está más. El afiliado sigue pagando la cuota, sigue pagando el descuento por encuadre, pero no goza de ese beneficio. Exactamente, no goza de ese beneficio. Bueno, es bueno, claro, le agradecemos a Matías la pregunta. Y son muchas cosas las que te queremos preguntar. Y así que quizás nos pasamos un poquito, si no te molesta, la media hora, porque yo también no hay ningún problema. La introducción, un poquito de la media hora. Te quería también preguntar que nosotros, desde el sentido común, vemos que muchas veces hay muchas formas en que los trabajadores de los call centers se organizan. En tu caso, vos sos delegada de una empresa de call center, pero del Sindicato de Empleados de Comercio. ¿Tenés contacto con otras agrupaciones, con otras formas de organizarse, con otras empresas que por ahí tienen cuerpo de delegado de comercio o de otros sindicatos o agrupaciones? En este caso, el respaldo más grande y en el que yo fui, obviamente, acompañada y me siguen sosteniendo y nos dan apoyo, es con la agrupación de Romero, en este caso, la nueva generación de comercio. Es un apoyo muy importante para nosotros porque al ver que la empresa nuestra no nos ha ni siquiera prestado una mesa de diálogo para saber cómo podemos mejorar las condiciones, porque en algún momento vamos a tener que volver de manera presencial, es por eso que la agrupación Nueva Generación de Comercio ha prestado su solidaridad con nosotros y nuestro apoyo y su acompañamiento, obviamente, y nos han apoyado en una medida gremial que hicimos en diciembre del año pasado. Recordamos, la agrupación Nueva Generación de Comercio, lo entrevistamos, fue Ale quien entrevistó, el titular es Edgardo Romero El Pana. Exactamente, El Pana. El delegado de la empresa Carrefour, local de Salguero, si no me equivoco. Exactamente, sí. Ángeles,
frente a esta a la avanzada del COVID, ¿no? Que también yo hablaba con Matías Servilla, el delegado de AGEA Clarín, y decía, bueno, a las empresas también las agarró sin saber cómo manejarse. ¿Ya se habla en la empresa de algún tipo de protocolo, de algún tipo de dispositivo para cuando pase el COVID y tengan que volver a hacer los trabajos presenciales? La realidad es que a ellos en Argentina y en Capital Federal no es extraño que exista lo que conocemos nosotros como el home office o el teletrabajo. La realidad es que ellos no plantean ningún tipo de protocolo. El protocolo lo viene iniciando el cuerpo de delegados. Venimos teniendo asesoramientos con diferentes ramas, ya sea con infectólogos, con enfermeros, con médicos clínicos, donde nos van instruyendo a nosotros cuáles serían los mejores protocolos que podríamos aplicar y además presentar a la parte de recursos humanos, a la cual ellos han hecho oídos sordos a nuestro pedido. Le hemos vuelto a pedir una nueva reunión por videoconferencia y hasta el día de hoy no tenemos respuesta de eso. Bueno, clarísimo. Nos recuerda, mira, Matías, el compañero, dice que es trabajador de Disco, de la empresa Disco, y tampoco tiene ningún tipo de respuesta de parte de la comisión directiva, ¿no? De la dirigencia del gremio, está en el mismo estado. Nos recuerda y nos aclara el PANA que es delegado de Salguero Express, del local de Salguero Express. Son muchos los testimonios, todos dicen lo mismo, Ángel, lo estarás viendo. Sí. Bueno, en general lo que están diciendo todos es que tanto los trabajadores de base como a los delegados, el sindicato, la conducción del sindicato no los está atendiendo, no le está dando ningún tipo de atención. El problema acá, ¿sabes cuál sería? Y mejor dicho, no el problema, la solución más eficaz. Nosotros somos call center. El call center hoy por hoy también es una rama dentro de los trabajadores de comercio de manera esencial, porque nosotros atendemos y abocamos a servicios, a lo que son obviamente servicios esenciales, atenciones al cliente, diferentes comercios, a lo que hoy por hoy están educando a los compañeros a que paguen de manera virtual. Nosotros somos esa voz en el teléfono. Entonces, sería mucho más práctico para la empresa poner su buena predisposición, entregando los elementos por completo de trabajo, obviamente sí respetando el contrato de trabajo, no hostigando a nuestros compañeros para que atiendan más rápido, para que no pierdan tiempo de baño o para que no se tomen su refrigerio, y entonces la empresa no perdería, obviamente, y nosotros también tendríamos nuestro sueldo completo. Porque hoy por hoy cualquier persona que se digne a llamar, por ejemplo, a Edesur o a AISA o a Cablevisión o a Telecentro, sabe que pasa más de 50 minutos en la espera para una llamada. Y no es que nosotros no queremos trabajar, nosotros queremos trabajar, pero que se nos respeten los derechos que tenemos. Porque así como hoy por hoy uno como consumidor ni le gusta el respeto, a nosotros como trabajador también queremos ese respeto, porque lo ganamos. Entonces yo, ¿cómo puedo brindarle un servicio de calidad a un cliente que me llama si yo no tengo los elementos de trabajo? ¿Cómo voy a atender? Entonces ahí evitaríamos un montón de inconvenientes, pero la empresa lamentablemente se niega y simplemente piensa en sus ganancias y no en tener un buen trabajador. La última que están haciendo, por ejemplo, es contratar nuevo personal. Si tiene un 40% de trabajadores en su casa sin prestar servicio, porque no quiere la empresa que prestemos. No es que no queremos, ellos no quieren que prestemos servicio. Entonces deciden contratar a gente nueva y encima nos piden a nosotros que hagamos referidos para contratarlos de manera eventual por 3 meses. Se burlan de todos los derechos. Ángeles, nos decías que no, sin respuesta de lo que es la conducción del gremio, de lo que sería, si no me equivoco, la Secretaría de Gremiales, ¿no? La competente respecto de los conflictos gremiales de una empresa. ¿Ustedes como cuerpo de delegados, como agrupación, tuvieron algún tipo de acción hacia el Ministerio de Trabajo? ¿Pudieron denunciar esto en lo que es el Ministerio de Trabajo, estas condiciones? Sí, la primera vez que lo hicimos fue al segundo día de la cuarentena obligatoria, en la cual el Ministerio lo que nos ha comunicado de manera mail es que esto netamente es un conflicto gremial, por lo cual teníamos que abocarnos a la Secretaría Gremial del sindicato. ¿Eso les respondió el Ministerio de Trabajo? Eso nos respondió el Ministerio de Trabajo. ¿Y ustedes le expresaron al Ministerio de Trabajo del Gobierno Nacional que el sindicato no está funcionando, que está cerrado de hecho? Sí, se lo hemos contestado y estamos a la espera, que dijo que bueno, cuando se pueda volver a tener una reunión de manera presencial, nos vamos a sentar las 3 partes para resolver el conflicto, pero mientras tanto el tiempo sigue pasando.
por supuesto. Ángeles, nos decías también, corriéndonos de lo que es la dinámica de la empresa, la coyuntura del COVID, quiero hacer una pregunta por ahí más política. Decías que, bueno, sos parte de la agrupación Nueva Generación de Comercio. Como vos sabrás, Edgardo Romero fue candidato a secretario de Encuadramiento, nos dijo el PANA en la entrevista en el 2018. ¿Cómo viviste ese proceso? Claramente como trabajadora, ¿no? Militando tu actual delegatura, seguramente, por los tiempos que nos contás. Y claro, y cómo ves ahora, primero, esto es una opinión, esta es mi opinión, ¿no? Pero este movimiento de los últimos meses de la oposición, que parece que esos fragmentos que habían quedado como islas, después de lo que pasó, del robo de las elecciones del 2018, lentamente parece que se empiezan a juntar nuevamente como una opción quizás de cara al 2022 en comercio. Yo me acuerdo que cuando fue el día de las elecciones se vivió una fiesta, porque independientemente de lo que nos iban a decir, obviamente los datos oficiales, se sabía quién había ganado, porque se sabía que había un nuevo rumbo, un nuevo horizonte. Lamentablemente cuando dieron los datos oficiales yo me quedé con la certeza de que habían ganado y que todos los datos eran obviamente malos y eran mentirosos. Después, muchos meses después entendí el por qué eran mentirosos esos datos, porque al principio dije, ¿cómo puede ser? Pudieron contar mal. Hasta en un momento creí que, bueno, el recuento podría haber sido muy rápido, habría que volverlo a hacer como corresponde. Como yo recuerdo, Perdón que te interrumpa. Yo recuerdo que en esa madrugada, incluso medios como Crónica, habían dado ganadora a Muerza. Sí, estaba la placa roja, sí. Sí. Sí, bueno, ¿y vos cómo viviste este proceso? ¿Cómo ves hoy, esto te decía, cómo ves hoy que estas partes que quedaron fragmentadas, que siguen quizás fragmentadas, lentamente, sobre todo ante la emergencia y el descubrimiento de las maniobras de espionaje que le hicieron a Ramón Muerza y a la lista Granate Morada, lentamente parece que se plantan frente a un Cavalier y que lo último que dijo fue en una radio que había que llevar una reforma laboral, no habló más y cerró el sindicato? Sí, la realidad es que lo estamos viviendo como quien dice, la verdad está saliendo a la luz y ahora es el momento de demostrar que la oposición está mostrando que realmente tiene un interés hacia los trabajadores. O sea que no hace falta más ni publicidad con esto, porque se está demostrando hoy ante una situación de pandemia, el oficialismo está a puertas cerradas y la oposición es la que está viviendo codo a codo con los compañeros todas las situaciones, los recorridos, qué elementos de protección tienen, cómo están, cómo lo van llevando, la contención emocional. Entonces, hoy por hoy la oposición, si bien está fragmentada, todos vamos hacia el mismo camino porque todos tenemos el mismo objetivo, que el trabajador pueda tener ese apoyo que necesita, pero de manera real, no de manera abstracta. Saludamos a Lucas Gabriel Díaz, trabajador también de un supermercado, si no me equivoco, que también está en el vivo y nos saluda. Bueno, muchos mensajes de apoyo acá, Ángeles, ¿no? Te dicen, sos la indicada para esta entrevista, te dicen seguramente alguien que te conoce y te quiere mucho. Bueno, para ir cerrando, corriéndonos otra vez de lo que es lo político, para que la gente entienda, si vos podés decirlo, ¿qué empresas, porque las empresas de call center terciarizan servicios de otras empresas, le prestan un servicio a otra empresa. Entonces, para ir, saludamos a Fernanda Caruso también, que se suma a este vivo y nos saluda, una compañera y amiga de muchos años, también trabajadora en un call center. Yo también trabajó en Aegis. Claro, si no me equivoco, candidata a secretaria de prensa. Y candidata a secretaria de prensa de la Granate Morada, si es la misma Fernanda Caruso. Si nos quiere aclarar en el chat, mejor. Bueno, para que la gente entienda, ¿qué cuentas, qué empresas, qué servicios ustedes le proveen? Por eso sí decía, bueno, la gente, por ejemplo, llama y llama de Sur y atiende a alguien de Sur. En este caso, ¿qué cuentas, qué servicios prestan ustedes? Cuando la gente llama a Egis y algún trabajador, algún compañero tuyo, una compañera tuya atiende, ¿a qué empresa, a qué usuario está asistiendo? Nosotros trabajamos con Visa Atención para pedir autorizaciones de compras, por ejemplo, Visa Comercios, Telecom, Personal.
Después tenemos Easy, todo lo que tiene que ver con el grupo Cencosud. También estuvimos un tiempo también con ANSES, que hoy por hoy sería elemental que continuemos con esa cuenta. Claro. También todo lo que tiene que ver con garantías extendidas de productos de los que se compran, por ejemplo, en Frávega, Garbarino, Ribeiro. Grupo Clarín, trabajamos con lo que es con 365, y después diferentes entidades bancarias, en donde nosotros trabajamos con sus débitos automáticos o lo que tiene que ver con atención en particular de algo de sus cuentas. A Bueno, eso es lo que Ángeles, está comercializado. te agradecemos mucho este contacto, Ángeles. Nosotros promocionamos esta entrevista como una entrevista necesaria, porque como bien decís vos, y mucho más en la realidad del coronavirus, nos dice también una compañía Florencia, supongo que Movistar también es parte de la cuenta. Movistar, exactamente. Te decía que en esta coyuntura del COVID, algo que siempre es esencial, como es la atención al cliente telefónica o la atención al cliente virtual, hoy toma una fuerza inédita, una visibilización inédita. Hoy, por ejemplo, si queremos comprar algo por una plataforma, hay un trabajador, hay una trabajadora que está trabajando para que a mí me llegue lo que compré por esa plataforma. Hoy, si me quedé sin energía eléctrica y llamás a un 0800 para que te restituyan el servicio, hay un trabajador, hay una trabajadora de call center que está trabajando para que yo pueda tener luz en mi casa. Así que eso por un lado, y agradecerte por esclarecernos, por lo menos desde AEGIS, lo que está pasando hacia el interior de los call centers, que es algo que nos daba mucha duda y mucha preocupación, ¿no? Si la gente seguía yendo, si no sigue yendo, cómo es, porque bueno, frente al COVID todos somos sujetos de contagio, ¿no? La persona va a decir, bueno, a mí no me va a pasar porque yo no trabajo, pero esa persona sale y se toma un colectivo, sale y se toma un tren. Entonces no tiene sentido pensar de esa manera individual. Te agradezco mucho este contacto, nos alegra que estés trabajando con el PAN, al cual le mandamos otro saludo, y seguramente volveremos a hablar con vos cuando tengamos que nuevamente tratar, y vamos a tratar el tema de los call centers. No, gracias a vos por dejarnos hablar, obviamente gracias al PANA siempre por el apoyo incondicional que me da, y sí, vamos a seguir, y en cuanto nosotros volvamos en algún momento de manera presencial, van a estar más que ustedes obviamente informados de cómo va a estar la situación, y esperemos obviamente que se pueda aplicar un buen protocolo en AEGIS, más que nada para todos, para el bien de todos, porque es eso, somos todos sujetos en este momento de contagio, así que hay que cuidarnos. Te mando un abrazo, nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. Bien, hasta aquí la entrevista con Ángeles López, delegada de la empresa X de un call center. Todo tiene que ver con comercio. A veces nos dicen que nosotros tenemos una obsesión con comercio. La respuesta es sí. Pero más allá de eso, realmente, fíjense la cantidad de rubros, de realidades diferentes que abarca un mismo sindicato que tiene una persona que hace 40 años está en el poder y tiene más de 80 años. ¿Qué puede comprender de un trabajador, de una trabajadora de call center? Esa conducción que hoy tiene el sindicato cerrado, clausurado, dicho por los trabajadores, y no le presta ningún tipo de atención a sus afiliados, a sus afiliadas, a sus delegados y a sus delegadas. Vamos a seguir con este ciclo de entrevistas en cuarentena con trabajadoras y trabajadores. Gracias a todos, hubo mucha gente detrás de la pantalla y se lo agradecemos. Chao.